Hola, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga. Hoy vamos a aprender sobre romper el molde. Pero ¿qué molde vamos a aprender hoy? ¿Qué es ese molde que necesitamos romper? Antes de aprender de Romanos 12, lo que nos va a enseñar en este tiempo, vamos a poner esta enseñanza en manos de nuestro Señor. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, eres bueno, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre Celestial, por perdonarnos, por amarnos. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Permítenos ser hacedores de ella. Permítenos, mi Dios, caminar en verdad. Permítenos, Señor, ser seguidores tuyos todos los días. Seguir, Señor, tu caminar. Seguir, mi Dios, esa luz que nos llama a ese mejor camino. No permitas, Padre Celestial, que nuestros ojos se cieguen hacia ese camino verdadero donde tú nos llamas. En el nombre de Jesús, que sea la luz, que sea el reflejo de tu espíritu. Abrázanos, Padre Celestial, con entendimiento y sabiduría en este día, en este tiempo. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy Pablo nos habla y hace un llamado específicamente a los seguidores de Jesús. Veamos en Romanos 12, del 1 al 2, qué nos quiere decir Pablo. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En Romanos 12, aquí Pablo nos dice cómo nosotros tenemos que caminar con Cristo. Toda persona que haya aceptado ya a Cristo, aquí Pablo está guiando a nosotros los cristianos y hace un llamado inclusive a esas personas que aún no se deciden por caminar en Cristo, por caminar en esa guía y en esa senda donde nuestro Señor nos está llamando. Dice: les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces aquí nos lleva a un agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos con Dios, dándole en sacrificio nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Seguir a Cristo por la vida. Seguir a Cristo por el día que recibimos cada mañana. Seguir a Cristo por el aire que respiramos, por el alimento diario que tenemos. Seguir a Cristo por la vida de nuestros hijos. Seguir a Cristo por la vida de nuestros esposos, por el trabajo, por el sustento diario, por los estudios. Tenemos tantas cosas por qué agradecer a nuestro Señor. Y aquí Pablo anima a que nosotros tenemos que ser agradecidos con Él. Dice que seamos un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Entonces nos lleva también a una reflexión de santidad. Tenemos que ser santos y tenemos que ser un sacrificio vivo. Ya Pablo no está pidiendo como antes que sacrificaban animales como una muestra de adoración, de perdón, ¿verdad? Que antes hacían ese sacrificio de animales. Ahora ya no, ahora nosotros somos ese sacrificio porque Cristo nos enseñó ese sacrificio cuando Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Entonces nos dice Pablo que nosotros nos entreguemos como sacrificio vivo ante Él, para Él, caminar con Él. Y también nos dice: no imiten
las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son esas costumbres y cuáles son esas conductas de este mundo? ¿Qué es lo que este mundo nos ofrece? ¿Qué es lo que este mundo hace? Que Pablo nos está diciendo, no lo imites. Vemos muchos malos ejemplos que el mundo hace. Cuando nosotros estábamos en el mundo cometíamos muchos errores, imitando las cosas del mundo. Pero aquí Pablo dice, ya no lo hagas, porque el Señor dice en su palabra que nosotros somos nuevas criaturas y todas las cosas viejas pasaron y ahora Él las hace nuevas. Entonces nos dice, si ya tus cosas son nuevas y todo tu pasado ha sido borrado por Cristo con la sangre del Cordero derramada en nosotros, entonces ya no tienes por qué recordar el mundo y ya no tienes que mirar a ese mundo que tú ya dejaste, que Cristo te lo borró. Entonces dice, ya no imites esas conductas, ya no hagas más lo que antes hacías. Si antes tomabas, ya no lo hagas. Si antes fumabas, ya no lo hagas. Si antes bailabas esas músicas del mundo que no edifican tu alma, que no edifican tu espíritu, tampoco lo hagas. Si antes decías palabras corrompidas, tampoco lo hagas. Si antes tenías una actitud que no agradaba a Dios, no lo hagas. Si antes cometías tantos y tantos errores, hoy Pablo nos anima, nos exhorta y nos corrige a que ya no sigamos con esas malas conductas de nuestra vieja vida pasada. Al finalizar este texto dice, entonces sean transformados en nuevas personas. Dice, también cambiando su manera de pensar. Aprenderán a conocer de esta manera la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Primero, no imites las conductas. Recuerda que ya toda tu vida pasada ya fue borrada por el Señor. Entonces, ¿qué dice? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos un requisito para conocer la voluntad de Dios. Dejemos las cosas pasadas. Ya no sigamos imitando más lo que antes hacíamos. Para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para usted y para mí. Para todos nosotros es este el llamado. Entonces dice, ¿cuál es el molde? Ese es el tema de hoy. ¿Qué molde tenemos que romper? Ese molde que nosotros teníamos antes. Rómpelo ya. Deja que el alfarero edifique una nueva escultura tuya. Deja que ese alfarero saque todo lo que no está agradando de ti. Esas palabras corrompidas, esos malos pensamientos, esas malas actitudes, esas malas acciones, todo lo malo que inclusive vemos. Ahora la televisión, el internet está corrompiendo nuestros ojos. Estamos corrompiendo nosotros mismos con malas películas, inclusive que demuestran cosas obscenas. Ya no sigamos viendo eso. Escuchamos cosas que no edifican también. Digámosle al Señor que nos enseñe a caminar como Él caminó, en santidad, para conocer la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que limpie nuestros oídos para escuchar todo lo agradable, todo lo perfecto como es Él. Pidámosle al Señor que limpie nuestra boca para que no sea ya corrompida con mentira, para que ya no sea corrompida con cosas desagradables para Él. La mentira es algo que el mundo envuelve. De una mentira viene otra mentira y es una cadena de mentiras que el mundo acostumbra. Ahora el mundo dice es una mentira blanca, una mentira blanda o es una mentira chiquita. Para Dios la mentira es mentira. Esas son las cosas que el mundo nos ofrece. No sigamos haciendo más las cosas del mundo. Ahora vamos a leer
en Romanos 12, del 9 al 17, para entender de otra manera las cosas que hace el mundo y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice en el versículo 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos como para no sufrir de la compañía de la gente común y no piense que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con Dios. Aquí vemos otro manual de requisitos. ¿Qué es lo que el Señor nos pide que debemos hacer y que tenemos que dejar? Entonces, ¿qué tenemos que no hacer? Rompamos el molde de fingimiento. No finjamos más. El fingir es una mentira disfrazada. No seamos hipócritas. No finjamos sentimientos que no tenemos. Seamos sinceros de corazón. Hablemos con la verdad. Pensemos con la verdad. No amemos las cosas malas. Y el Señor nos dice, deja eso y no finjas amar a nadie. No seamos hipócritas. En la Biblia habla de unos fariseos hipócritas, inclusive les dicen fariseos hipócritas, porque conocían de la ley y sin embargo querían impedir que nuestro Señor Jesús haga muchas obras que Él le había mandado su Padre a cumplirlas y hacerlas cumplir. Dice el Señor, ¿qué tenemos que romper de nuestro molde? Odiar. No odien. No se resientan con nadie. Si alguien les hace daño, perdónenlos, ámenlos. No es fácil perdonar. Es otra cosa que el mundo trae. La falta de perdón, la falta de reconciliación, tanta amargura, tanto resentimiento. Muchos dicen, yo no puedo perdonar porque me hicieron esto y esto. Tenemos que perdonar. Y el Señor, ante este molde, nos dice, ámense los unos a los otros. Hónrense mutuamente. No paguemos mal por mal. Llenémonos de tanto amor. Sí, nos van a doler muchas cosas. Nos van a afectar porque somos humanos. Nos tiene que afectar cuando una persona no nos quiere, cuando una persona nos rechaza. Nos afecta, sí, porque tenemos sentimientos, porque tenemos un corazón, somos humanos, de carne y hueso. Así como lo fue también el Señor. El Señor Jesús también lloró aquí en la tierra. Lloró de ver muchas cosas. Pero Él no se dejó envenenar su corazón odiando a nadie. Por eso la palabra dice que Él era santo y puro. Y a esa santidad nos llama el Señor. ¿Qué otra cosa tenemos que romper de ese molde? No ser perezosos. La pereza, ¿qué trae? Debilidad, cansancio. Dice la palabra del Señor, el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar. Ser como esas hormigas que trabajan duro porque tienen una meta al frente. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que el Señor nos manda hacer en este caminar? ¿Cuál es nuestra meta? Si la meta es la salvación y vida eterna, si la meta es ser obediente, si la meta es temer a Dios
cumplir los mandatos establecidos por nuestro Señor, tenemos que ser obedientes y trabajar con esmero, trabajar en todo el llamado que el Señor nos ha hecho. Vayamos a predicar, evangelicemos, salgamos a evangelizar. Ahora que hemos estado en nuestra casa, muchos callaron, pero el Señor no nos llama a callar. El Señor nos llama a evangelizar, a predicar. Usemos las redes para seguir predicando, usemos las redes para seguir evangelizando. Sigamos usando los medios para cosas buenas y no para cosas malas. Porque el Señor borra de nosotros todo lo malo, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Qué más nos dice que tenemos que romper de ese molde? No se quejen, no se entristezcan, no se afanen, porque se preocupan por el día de mañana. Hay muchas quejas y quejas y quejas. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que seguir trabajando. Ahora hay muchas personas que han sido despedidas, hay otras personas que ahora les están pagando la mitad de sueldo, en fin, tantas cosas que han sucedido ahora en esta pandemia. Pero ¿qué pasa? El Señor dice que nosotros tenemos que alegrarnos teniendo esperanza, segura de lo que tenemos, de lo que nos espera con el Señor. El Señor nos dice, esfuércense y sean valientes. Entonces, cuando el Señor nos anima con esta palabra, no te quejes. En la Biblia también había muchas personas que se quejaban, pero a Dios no le gustan las personas que se quejan, porque la Biblia está llena de tanta palabra, de tanta promesa para usted y para mí. Tenemos que confiar. La fe, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Alegrémonos en esa esperanza, en esa oportunidad que Dios nos da día a día. Sabemos que tenemos un Dios lleno de misericordia y que las misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué más tenemos que romper de ese molde? Dice, perseguir a otros. Hay muchos que persiguen a otros. Tú me hiciste esto, yo te doy lo otro. Tú me hiciste esto, yo te la pago, yo me la cobro. No podemos seguir haciendo esto. No podemos. Hay muchas personas que les hacen daño y empiezan a investigar las redes para poder ver de qué manera las hacen caer o de qué manera cogerlas o de qué manera vengarse. No, ya ese molde tiene que ser roto. ¿Qué nos pide el Señor? Bendigamos a los que nos persiguen, bendigamos a los que nos maldicen, bendigamos a quienes nos rechazan, a quienes nos tratan mal, a quienes no nos dan amor. ¿De qué manera? Oremos por ellos. Oremos para que el Señor toque esas vidas llenas de desconocimiento, llenas de ignorancia de la palabra. Bendigámoslo con nuestras oraciones. Nos hacen mal, Dios te bendiga. Cristo te ama. Oremos por ellos. Ellos están en la ignorancia, como el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos cometen errores porque no saben lo que está escrito en esta Biblia, porque no conocen lo que usted y yo conocemos. Entonces, obedezcamos la palabra de Dios, bendiciendo a quienes nos maldicen. ¿Qué otra cosa tenemos que romper de ese molde? Las peleas, las discusiones, los orgullos. Tenemos que dejar todas esas cosas. Rebeldía, desobediencia. Todas esas cosas no son de Dios. Recordemos que hubo un orgulloso, un altivo, que fue Satanás, y por eso fue castigado y desterrado. No seamos gobernados por el mal. Antes, más bien, el Señor nos dice, vivan en armonía, no sean orgullosos y no crean que lo saben todo. No nos creamos más. Antes miremos a los demás más que a nosotros. Veamos a las personas de al lado, al vecino, al esposo, al amigo, veamos que son más que nosotros.
porque el Señor dice la palabra que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Sirvamos con amor a las demás personas. Oremos por esas personas que están tan equivocadas, llenas de maldad, llenas de orgullo, llenas de resentimiento. Nosotros daremos cuenta por nuestras acciones. Que la cuenta que nosotros le demos a Dios no sea por cosas malas, sino que sea por cosas buenas. ¿Qué más tenemos que romper del molde? La venganza. La venganza no es de Dios. El Señor nos dice, no sean vengativos. El Señor nos dice, no devuelvan mal por mal. Vivan en paz. No tomen venganza, porque de Él es la venganza. Él es el quien juzga. Nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Cada quien da cuentas de lo suyo y la salvación también es individual. Cada uno toma la decisión de sus propias acciones. Entonces nos dice el Señor que tenemos que dejar todas esas cosas, todas las cosas malas que hemos venido haciendo, tenemos que dejarlas de nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos poner en práctica? Brindar un amor absoluto. Ese amor ágape del Señor, un amor sin resentimiento, un amor santo, un amor puro, un amor que está lleno de Dios. El que no ama no tiene a Dios en su corazón. Aborrecer lo malo y buscar siempre lo bueno. Tener afecto por la humanidad, ser unidos, poner a esa persona, a ese hermano de nuestra congregación. Somos una misma familia, tenemos un mismo Padre, tenemos una misma sangre siendo derramada en nosotros. Respetar y honrar siempre a las personas, a nuestros hermanos en Cristo, a los hermanos de la fe, a nuestros vecinos. Tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos, porque todos somos creados por Dios, y mucho más cuando somos hermanos de la misma fe, somos a imagen y semejanza de Él, somos hijos de Dios, tenemos su nombre. También tenemos que ser diligentes con un espíritu ferviente, no siendo perezosos, ser seguidores de Cristo. No debemos poner excusas en el trabajo que el Señor nos hace. Nosotros somos llamados a predicar su palabra, a evangelizar. No pongamos excusas, ya no más. Hemos pasado por un momento duro de prueba. Hemos sido probados. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? ¿Hemos vencido esa prueba? ¿Hemos callado en este tiempo? ¿Hemos dejado que las noticias invadan y nos llenen de temor? ¿O qué hemos hecho? ¿Nos hemos quedado así tranquilitos, perezosos, no trabajando diligentemente para Dios? Tenemos un llamado que cumplir. Tenemos un llamado que responder. En Apocalipsis 3, del 15 al 16, nos dice así. Dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Es muy duro esto, que Dios nos diga a nosotros, te escupiré de mi boca. Pero ¿a quién va a escupir? ¿A quién va a rechazar? A esa persona tibia, a esa persona que no sabe, o camino con Cristo o no camino con Cristo, o lo acepto o no lo acepto, o es que yo mejor estoy aquí, mejor voy a la iglesia, pero no doy más. Tenemos que caminar con el Señor. La palabra aquí en Apocalipsis es dura para algunos, pero para los que entendemos el llamado, para los que entendemos el verdadero sacrificio de Dios por nosotros, entendemos que no es una exhortación dura, más bien es una alerta, es una advertencia si queremos tener la vida eterna, si no queremos padecer tribulaciones. También nos dice que tenemos que poner en práctica, no dejando de escapar
las oportunidades de servir al Señor. Hay 3 cosas que no vuelven, dice el mensaje: la flecha que se tira, la palabra que se dice y la oportunidad que se pierde. Qué lindo. La flecha que se tira no vuelve. La palabra que se dice tampoco regresa. Ya lo dijiste y ya no hay vuelta atrás. Lo único que tienes que hacer, si fue una palabra mala, si fue una palabra que hirió, lo que tienes que hacer es pedir perdón, disculparte, reconciliarte con esa persona, pero ya lo dijiste, ya lo hecho está. Como hay un dicho por ahí que dice, el que tira la piedra y esconde la mano. Dice, tiras la piedra y luego escondes la mano, o sea, más o menos así. Y el tercer punto es que la oportunidad, si ya no la tomaste, la perdiste. No perdamos la oportunidad que Dios nos da día a día. No dejemos pasar a esa persona sin predicarle la palabra de Dios. No dejemos pasar a esa persona que está en necesidad, que está atribulada, sin orar por ella. Oremos por su alma. Oremos porque su alma sea limpia, sea santa, sea pura, y que esa alma acepte a Cristo en su corazón. Démosle a conocer a Dios, a Cristo, nuestro Salvador, con nuestro testimonio. ¿Qué hizo el Señor en nuestras vidas? ¿Qué fue lo que el Señor borró de nosotros? Que ese testimonio salve a muchos, que ese testimonio anime a muchos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que necesitan esa misma oportunidad que usted y yo tenemos. Hay muchos afuera que necesitan ser salvos. Hay muchos afuera que necesitan de una palabra de ánimo. Hay muchos afuera que no están esperando de tu pereza espiritual. Necesitas caminar por fe. No seas como Pedro, que caminó sobre las aguas buscando a Jesús y luego la falta de fe lo hizo hundir en el mar. No seamos como Pedro. No seamos como muchos que se niegan a caminar con Jesús y solamente dicen, no, todavía no es tiempo. Soy joven, dicen algunos. U otros dicen, no, es que todavía tengo mucho que vivir. No saben lo maravilloso que es vivir con Cristo. Caminar con problemas, pero a la vez sin problemas. Algo contradictorio, pero nosotros caminamos con problemas, pero en paz. Tenemos problemas, pero gozosos, porque sabemos que tenemos que vivir confiados, que el Señor nos dice, venid a mí todos los cargados y cansados. Entonces nuestras cargas son de Él y Él nos ayuda a llevar nuestras cargas, porque ligera es su carga. Lo dice la palabra y en esa palabra tenemos que confiar. También, ¿qué tenemos que poner en práctica? Alégrense en la esperanza. El cristiano debe ser optimista. Imagínense un cristiano negativo. No, yo no puedo. No, es que nadie me ayuda. No, nosotros tenemos que creer en el Señor. Si el Señor dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, tenemos que confiar en que nada nos va a faltar. Si el Señor nos dice, yo soy tu Dios proveedor, tenemos que creer que Él nos provee trabajo, que nos provee salud, que nos provee alimento diario, que nos provee todo. Si Él le da de comer a los pajaritos, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? El Señor también nos dice, tengan paciencia en la dificultad. El cristiano se puede enfrentar a lo que sea siempre que sea de la mano de Jesús. Vamos a estar rodeados de muchas dificultades. El camino del Evangelio no es fácil. Tenemos en el libro de Daniel 3 a Sadrach, Mesach y Abednego. Eran 3 discípulos de Daniel que se enfrentaron a un rey que quiso doblegarlos a su voluntad, que quería que se arrodillen y se postren ante un altar pagano. Pero ellos dijeron no. Prevaleció el nombre de Dios en ellos. Dijeron, yo no voy a honrar esa imagen, yo no tengo otro Dios, yo tengo mi Dios. Y se mantuvieron firmes, no se arrodillaron ante nadie. Ellos pasaron esa dificultad, a tal punto que fueron llevados a un horno de fuego. Y ellos confiando en que el Señor, su Dios, y el mío también, que no les iba a pasar nada. Y este hombre los metió en el horno. Y él quedó tan sorprendido que no vio solamente 3 hombres metidos en el horno, sino que vio 4.
¿Y quién era el cuarto? Era el Espíritu Santo de Dios, quien los protegía, quien los abrazaba. Y es ese mismo Espíritu de Dios quien nos abraza en medio de la dificultad, en medio de tu tormenta y en medio de la mía. El Señor no nos quita la tormenta, el Señor nos manda tormentas para probar nuestra fe. Seamos probados, pero seamos esforzados y valientes para vencer esa tormenta, porque va a estar el Espíritu de Dios protegiéndonos de todo fuego, porque el fuego que nos consume es el Espíritu Santo. No debemos de temer otro fuego. También nos dice que tenemos que persistir en la oración. Como cristianos tenemos que seguir constantes y fervientes en la oración. No podemos dejar de orar, porque si nosotros dejamos de orar, nos estamos despojando de la armadura del Todopoderoso. Si nosotros no oramos y no nos cubrimos con su sangre y no nos revestimos con ese yelmo de salvación, con esa coraza de justicia, con ese cinto de verdad, con esa espada, con ese escudo de la fe, con esos calzados del Evangelio, que son la armadura maravillosa que nos protege del día a día, nos protege de las tribulaciones, nos protege de las enfermedades, nos protege de tantas cosas. Tenemos que revestirnos con esa armadura, con oración, con ruegos, con ayunos, con vigilias, buscando más y más a Dios. No dejemos de orar, orar sin cesar, dice la palabra. Ser hospitalarios, bendecir a los que nos maldicen. En Mateo 5, del 43 al 48, habla sobre esta bendición, que nosotros tenemos que bendecir a otros. No solamente bendecir a los que nos hacen el bien, sino imagínense qué provecho tiene eso. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros el amor de Dios? ¿Qué diferencia hay con los que no conocen el amor de Dios si nosotras solamente amamos a los que nos aman? Tenemos que amar a quienes no nos aman. Tenemos que aceptar y soportar a esas personas. También, ¿qué tenemos que poner en práctica? Alegrarnos con los que están alegres. Vivir en armonía, vivir en paz, porque la paz es de Cristo. La paz nos la da Dios. No vengarnos de nadie. Dios dice que Él es quien juzga y es Él quien toma venganza por nosotros. La venganza no es nuestra, dice el Señor, mía es la venganza. Entonces, mis hermanos, este tiempo es para romper ese molde que ha venido manchando nuestro caminar. Rompamos ese molde y permitámosle al Señor que nos moldee a imagen. Fuimos creados así, a imagen y semejanza suya. Ofrezcamos como sacrificio vivo nosotros, nuestras vidas. Seamos ese sacrificio vivo a Dios, evitando seguir la corriente del mundo. Ya no sigamos más esa corriente. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo lo que el mundo nos ofrece nos conviene. El internet es bueno, pero hay muchas cosas que son malas en el internet. Desechemos lo malo y cojamos lo bueno del internet. Usemos el internet para cosas buenas. Edifiquemos otras vidas con cosas buenas. Edifiquemos a nuestros amigos con la palabra de Dios. Evangelicemos a través de ese medio. Oremos para que el Señor toque muchas vidas a través de nuestro ejemplo, a través de nuestro testimonio. Si usted aún no se ha entregado a Cristo, hoy es el tiempo de romper ese molde y decirle, Señor, rompe este molde que me ha estado manchando todo este tiempo. Y si usted es cristiano, si usted es un hijo de Dios y necesita seguir rompiendo ese molde, entonces lo invito también para que haga esta oración, porque el Señor hoy nos dice a todos, rompan su molde y vivan conforme a mi voluntad, que es agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial,
Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, más cortante que una espada de doble filo, mi Dios. Gracias, bendito Dios, porque tu mensaje ha sido revelado. Señor, ayúdame a caminar por fe. Ayúdame a romper ese molde que no me permite caminar íntegramente contigo, mi Dios. Señor, perdona mis fallas, perdona mis errores, perdona mis pecados. Hoy decido, Señor, caminar por fe. Hoy decido, mi Dios, que tú me ayudes. Te entrego mis cargas, te entrego este molde para que tú como alfarero saques de mí todo lo que está manchando, todo lo que está interrumpiendo mi crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, limpia mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Gracias, Padre, porque tu amor, tu misericordia me abraza. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, si usted hizo esta oración de fe, esta oración de restauración, esta oración de reconciliación, pueden dejar sus comentarios para nosotros animarlos, guiarlos en este caminar maravilloso del Evangelio. Que Dios me los bendiga.